sublime que el Señor nos dio por medio de su bendita sangre para cada uno de nosotros, para darnos salvación y darnos vida eterna. Vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios y quiero invitarlo a que me acompañe a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y el mensaje de esta noche, queridos hermanos, le hemos titulado Lo que nos recuerda la Pascua. Lo que nos recuerda la Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Le invito a que me acompañen a la lectura. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Qué privilegio el poder compartir, Señor, tu palabra con mis hermanos por medio, Señor, de esta iglesia en línea. Padre, te ruego que el mensaje de esta noche nos bendiga, nos edifique, nos permita, Padre bendito, reconocer, Padre, esas enseñanzas preciosas que esa Pascua que celebraron hace más de 3.500 años allá en Egipto, el pueblo judío. Señor, tiene esas enseñanzas para nosotros en la iglesia de hoy, en la iglesia moderna. Y más la iglesia que estamos pasando por esta prueba, por esta dificultad, por esa tribulación de esta pandemia. Padre, usa mis labios para llevar un mensaje edificante y de bendición para tu pueblo. Toca los corazones de los que no te conocen y aquellos que ya te conocemos, que seamos edificados por medio de ella. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús, desde ya, con acción de gracias. Amén y amén. Querido hermano, hoy exactamente el día 8 de abril del año 2020, allá en Israel, el pueblo judío en Israel y en todos los lugares del mundo donde hay judíos, esta noche están celebrando el inicio de la celebración principal para ellos, que es la Pascua. En el calendario judío, que es diferente al calendario hebreo, hermanos, hoy es exactamente el 14 del mes de Nisan. En nuestro calendario, que se le llama calendario gregoriano, la fecha es 8 de abril. Pero en el calendario judío, hoy es exactamente el 14 de Nisan. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12, como lo vamos a ver más adelante, que el Señor dio la orden por medio de Moisés que el 14 de ese mes fuera sacrificada la Pascua y que se tomara la sangre de ese cordero que fue sacrificado y se pusiera en el dintel de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pasara él y trajera la muerte de los primogénitos de todo el pueblo egipcio, fuera guardado todo primogénito del pueblo de Israel. Querido hermano, eso es una celebración tremenda para el pueblo judío. Es una celebración grande, hermanos, para el pueblo de Israel. Porque recuerdan la liberación. Porque recuerdan que el Señor llegó a rescatarlos. Porque recuerdan, queridos hermanos, que esa noche el pueblo de Dios fue guardado, fue preservado y fue liberado de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria. Pero querido hermano, yo quiero decirle que esa celebración de la Pascua, que es directamente del pueblo judío, también se relaciona con la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se hace esa relación? ¿Qué es lo que relaciona la Pascua de allá en Egipto, la Pascua del pueblo judío, con la iglesia de Cristo? ¿Sabe lo que hace la relación? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Querido hermano, los versículos que acabamos de leer, específicamente, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, oiga bien, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién es el cordero que fue sacrificado para poner la sangre, no en el dintel de la puerta, sino en nuestra vida entera? Dice la palabra, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, queridos hermanos, esta noche, en la cual
exactamente el pueblo de Israel celebra el inicio de la Pascua, hoy, hermanos, como iglesia de Cristo, tenemos que recordar que Cristo es nuestra Pascua, que no es, hermanos, la sangre de un cordero que nos ha dado libertad, que nos ha rescatado y que nos ha dado protección. Es la sangre bendita del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Querido hermano, la Pascua nos recuerda, la Pascua para nosotros como iglesia tiene un simbolismo maravilloso, porque nuestro Cordero es Cristo y fue inmolado, fue sacrificado. Y para nosotros, hermanos, esa protección sobrenatural, esa liberación sobrenatural de Dios en nuestra vida no fue por poner la sangre en el dintel de nuestras casas, sino la sangre de Cristo que está sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Querido hermano, la Pascua de la iglesia de Cristo es exactamente Jesús muriendo en la cruz. Por eso esta noche, hermanos, en la cual pues celebramos, recordamos, conmemoramos esa liberación del pueblo de Israel de Egipto, hoy vamos a tomar las lecciones para poder comprender lo que la Pascua nos recuerda a nosotros, la iglesia del Señor. Vamos a comprender, vamos a reflexionar en lo que la Pascua, lo que hace 3500 años el pueblo de Israel celebró para salir de la esclavitud de Egipto. Vamos a recordarlo hoy, queridos hermanos, para la iglesia moderna, para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia que estamos atravesando el valle de sombra de muerte de una pandemia, para la iglesia, hermanos, que hoy nos está tocando vivir tiempos de dificultad, de angustia, de crisis, querido hermano, por este virus que se ha contagiado en todo el mundo, pero la iglesia de Cristo sigue teniendo igualmente que hace 3500 años el pueblo de Israel, sigue teniendo protección sobrenatural y liberación sobrenatural por la sangre, ya no de un animalito, sino del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Por esa sangre bendita derramada por nosotros en la cruz. ¿Qué nos recuerda la Pascua? ¿Qué nos recuerda a nosotros? ¿Qué nos debe de recordar a usted? ¿Qué me debe de recordar a mí? No es una casualidad, hermano. Usted se puede dar cuenta que en este tiempo, siempre en la época de Semana Santa, las películas que siempre se ven, los 10 mandamientos, situaciones, hermanos, de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz concuerda exactamente con esta celebración de la Pascua, porque la muerte de Cristo es nuestra Pascua, es nuestra protección sobrenatural y es nuestra liberación de la condenación eterna del infierno. Por eso, hermanos, esta noche vamos a comprender, a reflexionar lo que nos recuerda la Pascua. Y para eso yo quiero invitarle, querido hermano, que me acompañe al libro de Éxodo. Vamos al segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a ir meditando en varios textos, en varios versículos de ese mismo capítulo. No nos vamos a mover de Éxodo capítulo 12, así que le invito a que lo mantenga ahí abierto. Éxodo capítulo 12. Recuerde que la palabra Éxodo significa salida. El libro de Éxodo es exactamente el que nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 12, le invito a que me acompañen a la lectura de la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos a darnos cuenta esta noche, hermanos, lo que nos recuerda la Pascua. Lo que a usted y a mí nos debe de recordar la Pascua. El mensaje que la Pascua tiene para nosotros hoy, la iglesia de Cristo. Éxodo capítulo 12, y le invito a que me acompañe al versículo 17. Es un texto bastante extenso el de la Pascua, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos poco a poco para tomar el mensaje para nuestra vida el día de hoy. Éxodo capítulo 12, hermanos, versículo 17. ¿Qué es lo primero, hermanos, que nos recuerda la Pascua? ¿Qué es lo primero que a usted y a mí, como iglesia de Cristo, nos debe de recordar la Pascua? Lo primero que nos debe de recordar es que Dios no se olvida nunca de su pueblo. Mire qué maravilloso, hermano. Lo que la Pascua nos recuerda es que Dios no se olvida nunca de su pueblo. Pero también, hermano, nos recuerda que por su misericordia el Señor nos rescata de todas nuestras tribulaciones. La Pascua nos recuerda, número uno, que Dios no se olvida nunca de su pueblo, y por su misericordia todas nuestras tribulaciones y angustias tienen un final. Todas nuestras tribulaciones y angustias tienen un final. Vea lo que dice
Éxodo capítulo 12, versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Y guardaréis, oiga bien lo que el Señor, aquí está hablando, son palabras de Dios a través de Moisés. Y Moisés le dijo a su pueblo: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por eso es que desde aquella época hasta hoy el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua, porque es un recordatorio que Dios llegó a rescatar, que Dios no los olvidó, que Dios no los abandonó, que el Señor no se olvidó de su pueblo. Querido hermano, la Pascua nos recuerda a la iglesia de hoy que Dios nunca, yo le invito a que usted en casa pueda decir conmigo, nunca, Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca abandona a sus hijos. Pero vea conmigo, hermano, versículo 40 y 42, siempre de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 42. Dice que Él llegó a sacarlos de Egipto. Ellos entraron con José. Si usted se recuerda, en el libro de Génesis, si usted lo ha leído la historia, llegó Jacob con todos sus hijos a Egipto a encontrarse con José. Desde ese momento el pueblo de Israel entró en Egipto, pero el pueblo de Israel fue esclavizado por ellos. ¿Y cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto, hermanos? No sé si usted lo sabrá, la palabra de Dios nos dice el dato exacto. Porque, hermano, todo problema de tu vida, toda dificultad, toda crisis, toda angustia de tu vida, mi hermano, tiene un día de inicio y tiene un día de final. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermano, no es eterno, porque todo lo terrenal tiene un principio y tiene un final. Querido hermano, si usted mira y va a comprar algunas cosas al supermercado, dice fecha de vencimiento y tal fecha. Hermano, tu problema tiene fecha de vencimiento. Esta pandemia tiene fecha de vencimiento. Lo que está ocurriendo en el mundo ha tenido un principio ya en diciembre y también tendrá un final. Me pregunta a mí cuándo será. No lo sé, hermano. Solamente Dios lo sabe. Pero si algo le puedo decir es que esta pandemia va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ha hecho que las crisis de nuestra vida, las angustias y las tribulaciones, todas tengan un principio y tengan un final. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Vea conmigo, versículo 40 en adelante. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, oiga bien, llegó el día estipulado. Llegó el día en el cual Dios llegó a rescatarlos. Ese día que quizás muchos murieron sin creer que llegaría. Posiblemente muchas generaciones de judíos murieron pensando que Dios les había olvidado. Murieron pensando que nunca esa esclavitud iba a terminar. Pero llegó el día de la libertad. ¿Cuándo? Después de 430 años. Hermano querido, esto nos recuerda. Yo no te voy a decir que esta pandemia va a durar 430 años. Lo que yo te vengo a decir esta noche es que esto, hermano, en el nombre de Jesús, tiene una fecha de caducidad. Todo problema en nuestra vida tiene un principio y tiene un final. Querido hermano, la Pascua nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo y que por su misericordia todas nuestras tribulaciones y angustias tienen un punto final. ¿Quién le pondrá el punto final a esta pandemia? ¿Los gobiernos? No. ¿Quién le va a poner el punto y final a esta pandemia? ¿Los médicos? No. ¿Quién le va a poner el punto y final a esta pandemia? ¿Sabe quién lo va a poner? Lo va a poner Dios. El punto final lo pone Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, vea conmigo, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de aquella tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hermano, en 430 años, muchas personas de Israel murieron pensando: Dios me olvidó, esto nunca va a terminar. Murieron quizás perdiendo la esperanza. Pero hermano, qué lindo es poder leer en el libro de Éxodo que Dios no se olvidó de ellos, que el tiempo de su esclavitud terminó y que con mano fuerte y brazo extendido Dios llegó a rescatarlos. Y hermano, lo mismo Dios hará con usted y conmigo. Querido hermano, el Dios de Egipto, el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, es el mismo Dios que nos va a dar la libertad de esta pandemia en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo puedes creer. Yo lo creo y te invito a que tú lo creas también. Yo creo, hermanos, que Dios nos va a libertar
¿Por qué? Porque la Pascua nos recuerda, hermano querido, a ti y a mí. La Pascua, hermano, nos debe de dar esperanza, nos debe de dar ánimo, nos debe de quitar el temor. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Hermano, la Pascua, recordar esto, nos tiene que dar libertad del miedo, de la angustia, del temor. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda que tú y yo tenemos un Dios que no abandona a su pueblo. Hermano y hermana, hay un ejército que tiene un lema precioso. Hay un ejército muy fuerte en el mundo. Dice que el ejército de Estados Unidos tiene un lema: ellos no dejan atrás a nadie. No sé si ellos lo cumplirán siempre, pero es el lema de ellos: no dejamos atrás a ninguno. Hermanos, si un ejército lo puede hacer, cuanto más nuestro Dios. Dios no deja un hijo abandonado. Dios no deja un hijo, querido hermano, perdido. La Pascua nos recuerda, queridos hermanos, que aunque las situaciones se expongan críticas y parece que no tienen final, porque leemos, hermano, que este virus ha contagiado ya a millones de personas, que han muerto cientos de miles de personas. Hermano querido, pareciera que esto nunca va a terminar. Tú lo has dicho, parecería, pero no es así, porque Dios tiene el control. Parecería, hermanos, que Dios, hermano querido, nos ha abandonado. No, nunca lo creas, nunca pienses eso. Porque hoy a través de este texto el Señor te está recordando y me lo está recordando a mí. Te lo está recordando a tu familia. Querido hermano en Santo Tomás, querido hermano en cualquier parte del Salvador o en cualquier parte del mundo que pueda ver después este video. Querido hermano, el Señor nos está recordando hoy que Él no abandona nunca a su pueblo. Querido hermano, hoy es un buen momento para poder recordar una ilustración muy linda, una anécdota muy linda de ese rey. Un rey que quería un mensaje. Quería un mensaje para el momento de crisis. Quería un mensaje para el momento de mayor angustia de su vida. Él quería tener un mensaje conciso. La palabra conciso significa corto y preciso. Un mensaje que fuera impactante, fuera un mensaje corto. Y se lo encargó a muchos sabios que escribían libros, que escribían muchas historias y no pudieron resumir un mensaje que en el tiempo de crisis a ese rey, cuando se sintiera rodeado, cuando se sintiera angustiado, pudiera tomar ese mensaje y tener ánimo para seguir adelante, resumido en 3 palabras nada más. Pero uno de los ancianos que estaba con él en el palacio le dijo: rey, yo he logrado hacer un mensaje que te va a servir en todos los tiempos de angustia de tu vida, que te va a servir en todo tiempo, que te sientas rodeado, que te sientas que ya no sabes qué hacer. Se lo escribió en un papel pequeñito, porque era un mensaje de 3 palabras. Solo 3 palabras tenía ese mensaje. Ese mensaje le dijo: enróllalo y ponlo dentro de tu anillo. Y el momento de más angustia de tu vida, donde ya no sepas qué hacer, que te sientas rodeado, angustiado, quizás a punto de morir, toma ese mensaje y léelo para que te puedas recordar y para que puedas seguir adelante. Y hermano, ese momento llegó. El rey estaba rodeado por un ejército enemigo. El rey estaba rodeado, estaba en medio de una batalla que parecía que jamás iba a poder ganar. Y se recordó de ese papelito que había guardado dentro de su anillo, con un mensaje de 3 palabras. De 3 palabras para poder tener ánimo y poder seguir adelante. Porque ese rey había peleado muchas batallas, porque ese rey había peleado también con muchos ejércitos. Y cuando en un momento de angustia ese rey se recordó de ese mensaje, lo tomó de su anillo, lo abrió y eran 3 palabras nada más. ¿Y sabe qué decía ese mensaje? Decía: esto también pasará. Esto también pasará. Querido hermano, yo te quiero también a ti dar ese mismo mensaje. Tú y yo, querido hermano, hemos pasado por batallas. Posiblemente tú que me estás viendo has pasado ya por el hospital, has enfrentado cáncer, has enfrentado el desempleo. Tal vez nosotros que ya somos ya de los años 70, 60, tú y yo ya enfrentamos la guerra, ya enfrentamos las ofensivas finales en nuestro país. Ya pasamos por terremotos, ya vimos toda esa contagio de cólera que hubo cierto tiempo también en nuestro país. Hermano, por todas y muchas cosas hemos pasado y en el nombre de Cristo hemos tenido victoria. Esto también pasará, mi hermano. Esto también pasará. Dios, como estuvo contigo en el 86 en el terremoto, está contigo hoy, mi hermano.
El Dios que estuvo guardándonos durante la ofensiva del 2009 es el Dios que en el 2020 está con nosotros también. El Dios que estuvo contigo cuando pasaste por la unidad de cuidados intensivos, cuando tuviste a tu hijo en el hospital a punto de morir. El Dios que te sanó del cáncer. El Dios que te sanó cuando parecía que tu vida estaba totalmente perdida. Es el mismo Dios que hoy te recuerda y te dice, esto también pasará. ¿Por qué? Por los médicos que te van a atender, por todas las cosas que hay en el mundo de medicina. No, hermano, va a pasar porque tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a que tú le des gloria a Dios, al Señor, ahí donde tú estás. Y ahora te quiero dejar a ti, querido hermano, otro mensaje de 3 palabras. Otro mensaje de 3 palabras para que en los momentos de angustia, cuando sientas y veas las noticias y tu corazón se llene de preocupación, te quiero dar esta noche un mensaje de 3 palabras. ¿Cuál mensaje es, pastor? Dios está con nosotros. Él está con nosotros. 4 palabras o 3 palabras, pero es poderoso, mi hermano. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Querido hermano, Dios no te va a abandonar. Él está con su pueblo. Él no abandona a su pueblo. Él no abandona a sus hijos. Esto también pasará. Esto también pasará. Un día el coronavirus será un testimonio que tú vas a contar en la iglesia. Un día esta pandemia será una historia de victoria que tú le contarás a tus nietos. Esta pandemia que hoy estás viviendo será una historia que tú vas a poder predicarla cuando quizás tú, joven, seas un pastor. Cuando tú, joven, jovencita, cuando tú, niño, niña que estás viendo esto, quizás un día tú seas un predicador de la palabra y vas a contar cómo Dios te guardó a ti y a tu familia por la misericordia de Dios. Esto también pasará. Número 2, ¿qué nos recuerda, queridos hermanos? ¿Qué nos recuerda la Pascua? Vea conmigo capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 7 en adelante. Capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7, 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Vea conmigo, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Oiga bien, había que tomar la sangre del cordero, ponerlo en el dintel de la puerta. Eso fue lo que Dios dijo a través de Moisés. Eso fue lo que el Señor les dijo por medio de Moisés. Tenían que tomar la sangre del cordero, tomar la sangre y ponerla en el dintel de la puerta. ¿Y qué iba a ocurrir cuando hicieran eso? Vea conmigo, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, vea conmigo, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. ¿A dónde? En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué nos recuerda la Pascua, hermano? Nos recuerda que la fe y la obediencia, se lo vuelvo a recordar, fe y obediencia. La fe y la obediencia son elementos indispensables para ser protegidos por nuestro Dios. La fe y la obediencia son requisitos indispensables para ser protegidos por el Señor. Hermano y hermana, ¿quieres ser protegido por Dios en este tiempo de pandemia? 2 cosas tienen que haber en tu vida y en tu familia: fe y obediencia. En aquel momento, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que tener fe. Llegó Moisés y les dijo: un mensaje tengo de parte de Dios. Seguramente dijeron: dinos, Moisés, esta noche van a matar un cordero. Van a tomar de la sangre del cordero y lo van a poner en el dintel de la puerta. Algo que nunca se había hecho. Posiblemente algunos pudieron haber argumentado: pero ¿y por qué? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? ¿Y eso qué va a traer? ¿Y por qué vamos a hacerlo? Pero hermanos queridos, ellos tenían que tener fe. Ellos tenían que confiar no en las palabras de Moisés, sino en la palabra de Dios. Ellos tenían que tener fe.
Ellos tenían que tomar por la fe, oiga bien, tomar por la fe la sangre del cordero y por la fe ponerlo, querido hermano. Ellos tenían que creer que Dios los iba a proteger. Ellos tenían que creer que Dios iba a pasar por alto al ver la sangre. Pero no solamente tenían que tener fe, ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que inmolar, que sacrificar al cordero, tenían que tomar la sangre, tenían que ponerla en el dintel de la puerta, tenían que cerrar la puerta y encerrarse en la casa, porque en cada casa donde hubiera la sangre, Dios pasaría por alto y no habría ningún muerto ahí, porque ya había sido sacrificado un cordero en esa casa. Hermano, para la protección preciosa de Dios, hoy en día sigue siendo necesaria la fe y la obediencia. Hermano y hermana, tú y yo tenemos que confiar en las preciosas promesas de Dios que están en este bendito libro. Tú y yo tenemos que confiar en las preciosas promesas que están acá, porque son para ti, son para mí. Yo tengo que confiar que habitar bajo el abrigo del Altísimo hará, hermanos, que moremos bajo su sombra, que la peste nos llegará. Tenemos que confiar que Él es nuestro médico de médicos. Tenemos que confiar que Él está con nosotros. Yo debo de confiar. El pueblo de Dios tiene que tener fe, pero también el pueblo de fe tiene que ser un pueblo de obediencia. Óigalo bien, mi hermano, también el pueblo de fe tiene que ser un pueblo de obediencia. ¿Para qué? Para que Dios te pueda proteger. Hermano, Dios no puede proteger cristianos temerarios. Dios no puede proteger cristianos necios. Dios no puede proteger cristianos rebeldes. ¿Por qué nos va mal a tantos cristianos? Porque tenemos esas tres características: rebeldes, necios y temerarios. Oiga bien, mi hermano, yo tengo que confiar, pero también tengo que obedecer. Las autoridades de los países han dicho: quédate en casa, no salgas, cuídate, por favor, no salgas si no es necesario. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de fe, pero también un pueblo de obediencia, un pueblo prudente. Dios no puede proteger, hermano querido, a un pueblo que es rebelde, que es temerario y que es necio. Para poder tener la protección nivel Dios, yo tengo que tener fe y tengo que ser obediente. Y por último, hermano, para terminar, porque el tiempo ya termina, lo tercero que nos recuerda, queridos hermanos, la Pascua es que su pueblo debe estar siempre listo y preparado. Siempre listo y preparado. ¿Cómo tomó el pueblo de Israel esa primer Pascua? ¿De sus camas? ¿En pijama, en chancletas? Querido hermano, ¿sabes cómo tomaron la Pascua aquellos judíos en Egipto? Listos y dispuestos para salir. Listos y preparados para irse. Yo no sé, mi hermano, si tú eres de aquellas personas que a veces nos podemos sentir molestos porque vas a salir y hay alguien de la casa que nunca sale. Yo sé que vas a volver a ver a alguien en la casa, en el tiempo que salíamos de la casa, por supuesto, que cuando ya todos están en el vehículo, cuando ya todos están afuera de la casa, hay alguien que nunca sale. Hermano y hermana, el pueblo de Israel no podía estar así. El pueblo de Israel tomó la Pascua listo y preparado. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Éxodo capítulo 12 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Querido hermano, el pueblo de Israel tomó la Pascua listo para salir. El pueblo de Israel tomó la Pascua preparado para salir de Egipto. ¿Cómo tiene que estar la iglesia del siglo XXI? Preparado y listo para poder recibir a Cristo que ya viene por nosotros. Preparado y listos porque Cristo ya viene por su iglesia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Con su bordón en la mano, con su ropa puesta, con su calzado puesto en los pies, para que cuando Moisés diera la voz, el pueblo iba a salir. Querido hermano, yo te quiero preguntar esta noche: ¿estás preparado si Cristo viene? ¿Estás preparado si hoy viene el Señor? Hermano y hermana, la Pascua nos recuerda que hoy la iglesia de Cristo, los que son del pueblo de Dios,
tienen que estar preparados. Quiero preguntarte, quiero que tú reflexiones un momento en esta pregunta. ¿Quiénes estaban preparados? ¿Los egipcios o el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Quiere decir, querido hermano, que los que son del pueblo de Dios tienen una característica: están preparados, están listos. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, significa que estás preparado. Si llegásemos a morir, vamos con el Señor. Y si Cristo viene, podemos decir, como dice el último capítulo, el último versículo de Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Querido hermano, la Pascua nos da grandes lecciones, pero una de las más grandes es que el Cordero de Dios ya fue sacrificado para que su sangre bendita nos limpie de todo pecado y para que Dios pueda pasar por alto en su misericordia tus pecados y mis pecados y podamos ir al cielo para siempre con el Señor. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor para terminar en esta noche. Padre, gracias, Dios mío, por habernos hablado. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío amado, porque tu palabra hoy, Señor, nos ha recordado lo que significa aquella celebración que allá en Egipto tu pueblo, Señor, hizo. Porque, Padre bendito, Señor amado, hoy hemos recordado, Señor, lo que esa Pascua tiene que decirnos a nosotros como iglesia tuya. Señor, tú no abandonas a tu pueblo, tú no olvidas a tu pueblo. Hoy nos has dicho, esto también pasará. Esto también pasará. Como te ayudé en el pasado, te ayudaré hoy, te dice el Señor. Querido hermano, querida hermana, que estás angustiado y afligido por esta pandemia, Dios te recuerda hoy, esto también pasará. Como te ayudé en el hospital, como te ayudé en la cárcel, como te ayudé cuando todos te dieron espalda, así te ayudaré hoy. No dudes de Dios. Esto también pasará, queridos hermanos. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Padre, hoy nos ha recordado, bendito Señor, que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de fe y un pueblo de obediencia. Y nos ha recordado que el pueblo de Dios es un pueblo que está listo y preparado para recibir al Señor cuando venga. Querido hermano, querida hermana, yo te invito que hoy tú puedas decirle: Padre, gracias, porque sé que no me has olvidado. Gracias, Dios mío, porque sé que tú nos vas a rescatar, que tú, Señor, estás con nosotros. Hoy me has recordado que tú eres un Dios que no abandona a su pueblo. Gracias, Dios mío. Oramos por nuestro municipio de Santo Tomás. Cuídanos, protégenos, Padre. Cúbrenos con tu sangre, Señor amado. Protege, Señor, a todas las personas que están contagiadas. Señor, por favor, dale victoria de esa prueba, Padre. Consuela a las familias de aquellas personas que han muerto también con esta pandemia. Para esta pandemia, Padre, en tu nombre, Señor, te lo suplicamos, mi Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si tú no te has preparado, yo te invito a que ores conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día cuando yo muera, yo pueda estar contigo para siempre en el cielo. En tu nombre glorioso te lo hemos pedido, Padre, desde ya con acción de gracias. Amén y amén. Te invito a que le des un aplauso al Señor en adoración. Querido hermano, querida familia, gracias por haberse conectado a nuestro culto de esta campaña de Semana Santa. No se te olvide, hoy a las 9:30 tenemos también el devocional de la noche y mañana a las 8 de la mañana. Mañana continuamos con la campaña a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Feliz noche y no se te olvide, Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios les bendiga.